principal agenda del actual gobierno es básicamente mantenerse y sostenerse en el poder pese a lo que sea, ¿no? Entonces, sobre eso lo demás queda en un segundo plano, ¿no? Estamos conectados telefónicamente con Frank Casas, precisamente para hablar sobre este tema de la inseguridad que nos agobia, de las alternativas que se están planteando frente a ella. Muy buenos días, Frank, gracias por atendernos. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti y para todo el público exitoso. Yo acabo de llamar la atención sobre este hecho, ¿no? O sea, ocurre una sucesión de crímenes en un distrito y el alcalde, con razón, ¿no? Desesperado, dice que me declaren en emergencia el distrito para enfrentarlo, pero yo creo que esto no está funcionando, ¿no? Por las evidencias, ¿no? Evidentemente no está funcionando y eso está muy relacionado con la ausencia de estrategias de parte del gobierno nacional. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Si tendríamos que poner en emergencia por la inseguridad ciudadana, deberíamos ponerlo a todo el país, pero no funciona de esa manera, ¿no? Las normas, las leyes, no mágicamente van a resolver la situación del crimen en nuestro país, porque además cada fenómeno delictivo está asociado a diferentes causas y factores. Por ello es la necesidad, ¿no?, de que el gobierno nos plantee estrategias diferenciadas, con metas, con objetivos bastante concretos. Me llama la atención de que, digamos, la posición del ministro del Interior sea todo delegarlo y prácticamente darle la responsabilidad a que la policía sea quien plantea las estrategias, cuando él es el responsable de la seguridad ciudadana del país, porque él lo conduce el Ministerio del Interior y de acuerdo a la ley, ¿no?, de seguridad ciudadana, él tiene que conducir la política con la policía, con los alcaldes, con los diferentes sectores del Estado. Claro, ahora, el problema es el siguiente, Frank. Uno se pregunta ya, ¿cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar a la delincuencia? Y yo no veo una respuesta consistente y coherente, sinceramente. O sea, hemos escuchado todo lo que dicen los especialistas, todo lo que dice la gente experimentada. Se han elaborado planes de largo plazo, ¿no? O sea, no solamente el plan Mariano Santos, que era, digamos, por así decirlo, un plan estratégico que había que aterrizar en tareas. Tenía hasta presupuesto de cuánto era lo que había que invertir para potenciar a la policía y convertirlo en el instrumento que debería ser hoy y no es para enfrentar a la delincuencia. Pero es como que está desconectado, ¿no? O sea, las propuestas de la gente que sabe lo que hay que hacer y lo que se está haciendo en términos prácticos y reales, ¿no? Sí, da la impresión que por lo menos van dos sentidos que están bastante entrelazados, ¿no? La primera vez que, en principio, pues se corrobora que la principal agenda del actual gobierno es básicamente mantenerse y sostenerse en el poder pese a lo que sea, ¿no? Pues sobre eso lo demás queda en un segundo plano, ¿no? Y lo segundo, que es ya una práctica también común en diferentes gobiernos, es que aun cuando existan planes o políticas, como tú lo has mencionado, por ejemplo, la última política de seguridad ciudadana, que es una política de Estado, que fue aprobado el año pasado, que tiene una duración y vigencia hasta el 2030, que tiene objetivos, que tiene metas concretas, que por supuesto pueden ser revisadas y discutidas, pero que están ya plasmadas, no se utilizan, ¿no? Es como que se omiten o se desconocen, no se tiene ideas, y básicamente se gestiona a través de leyes, ¿no? Es un estilo de gestión bien de los años 80, digámoslo así, ¿no? Cuando ya en estos momentos tenemos que ser muy precisos, muy técnicos, muy gestores para plantear medidas en el corto, y mediano, largo plazo, porque se van a utilizar recursos públicos también, ¿sí? Entonces, yo veo ese vínculo, en principio un desinterés, ¿no?, muy concreto, porque básicamente el interés central es mantenerse, y en segundo lugar un desconocimiento de los instrumentos que la gestión pública moderna ya ha creado, y a veces a los políticos no les gusta seguir las políticas de Estado, sino que les gusta crear sus propios planes de turnos coyunturales, ¿no? El plan Castillo, el plan Boluarte, ¿no? Aunque claro, en este último punto ni siquiera existe un plan, ni siquiera existe un documento, ¿no? Es básicamente una etiqueta bastante etérea. Sí, porque ese es el problema, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿ya cuál es el plan? O sea, vamos a ir declarando en emergencia cada distrito donde la cosa se ponga crítica. ¿Y cuánto van a durar? ¿60, 90 días? ¿Van a levantar el estado de emergencia y todo va a volver a como estaba? O sea,
Hay puntos claves. Por ejemplo, el de la policía, Fran. ¿Por qué no se hace todo lo que se está diciendo que hay que hacer con la policía? No tiene vehículos, no tiene equipamiento, no tiene comunicaciones, no tiene armas. Las cámaras de seguridad no están integradas, ¿no?, en un solo sistema de información para permitir la acción y la respuesta rápida. No se está potenciando como deberían porque no tienen los recursos de las unidades de investigación, de los detectives de la policía en las diferentes áreas. Es decir, por ahí hay que empezar, ¿no es cierto? Porque si no tenemos el arma para enfrentar a la delincuencia, que es la policía, vamos a seguir perdiendo esta guerra. Efectivamente, ¿no? Y lo que tú bien has mencionado, pues por lo menos con la existencia de este plan Mariano Santos, ahí está claramente el diagnóstico de la situación precaria. No es un asunto nuevo, es un asunto que viene de largos años, ¿no? Pero aún cuando exista este documento con metas concretas, con objetivos, con indicadores para medir, pues básicamente el gobierno recién lo está retomando después de 8 o 9 meses de gestión, ¿no? La pregunta es ¿por qué no lo hizo?, ¿no? Y por otro lado también, digamos, un llamado de alerta también para los alcaldes, ¿no? Porque finalmente el sentido de que ellos exijan y hagan todo un movimiento y presión para la declaración de los estados de emergencia en su distrito, básicamente tiene que ver porque piensan que esa es la única manera mediante la cual el gobierno nacional, ¿no?, va a disponer de mayor policía o de mayor cantidad de policías en su distrito, ¿no? Pero eso no va a servir de nada, puesto que siempre existen muchas limitaciones, no solamente del personal policial, sino también de las capacidades operativas para poder operar, ¿no? Y básicamente cuando uno intenta incrementar el número de policías en un distrito, lo que en realidad está ocurriendo es que le estás quitando al otro distrito. Claro. Entonces en algún momento va a ocurrir también este problema o esta presión de otros distritos que van a evitar que se reduzca el número de policías en sus comisarías, ¿no? Entonces los alcaldes también tienen y son responsables de la seguridad ciudadana, y parte de su trabajo debería ser analizar y contribuir con la Policía Nacional para fortalecer, digamos, las capacidades logísticas que son altamente precarias de las comisarías básicas, por ejemplo, que son los que tienen más cercanía con el ciudadano, pero por otro lado también de todas las unidades que tienen que ver con la investigación del crimen organizado, ¿no?, a través de sus diferentes herramientas, una de ellas la inteligencia, ¿no?, que también está bastante precaria. Me parece oportuno que el comandante general haya mencionado públicamente de estas deficiencias, pero insisto, esto no es un tema nuevo, ¿no? Claro, pero eso es lo que resulta increíble, ¿no? Que Karina Novoa entrevista al comandante de la policía y lo que dice es lo que ya sabemos, digamos, ¿no? O sea, ha sido un buen resumen y ha sido importante que lo reconozca, como tú dices, Frank. Pero eso no es una novedad, eso está escrito hace rato, que los patrulleros, ¿no es cierto?, y las motos están ahí tiradas en cementerios, la mitad por lo menos de la flota, que las armas son antiguas, que no hay equipamiento, que no hay comunicaciones. Bueno, eso ya se sabe. La pregunta es, ¿qué están haciendo para que ese estado de cosas cambie, no? No hay un norte claro para combatir la inseguridad o los diferentes hechos delictivos, y tampoco hay un norte respecto a la reforma policial que es necesaria, ¿no? O sea, en estricto lo que te estoy diciendo que la actual gestión o el actual gobierno no tiene absolutamente ningún norte en materia de seguridad ciudadana, ¿no? No hay nada concreto, no hay nada que nos, por lo menos como ciudadanos, podamos proteger para que se mantenga, ¿no? Es un gobierno que básicamente, insisto, que tiene una agenda que no es la seguridad ciudadana, sino que es básicamente mantenerse en el poder, o en todo caso, otra agenda que está diferente a la seguridad. Cuando debería ser... No, claro. Además, yo entiendo la desesperación de la alcaldesa del Lince que pide estado de emergencia, porque esto es decir, guardando el respeto y las distancias, ¿no? Como el caso Tarata, porque resulta que el Lince está acá nomás. O sea, la frontera del Lince es San Isidro, Miraflores, ¿no es cierto? Entonces... ahí es donde sientes de cerca o más cerca lo que está pasando en el resto del país, no solamente en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, en Biel Salvador, hace rato, ¿no? Hace rato en Los Olivos, sino que está pasando en Huacho, en Chimbote, en Chiclayo, en Trujillo, ¿no?, en Piura, en Sullana, por todo el país.
por todo el país. Es ese mismo fenómeno de los extorsionadores, de los asesinatos, de los sicarios, ¿no? Eso está ocurriendo en todos lados. Entonces, yo entiendo la indignación y la desesperación de la alcaldesa en este caso, ¿no? Porque se siente agobiada. Pero esto no va a tener solución si no se resuelve, insisto, Frank, en el problema de la policía. Digamos, es un actor clave y principal de la seguridad ciudadana. Insisto, ¿no? Aun cuando, digamos, esto no es nuevo, pues y esperábamos que desde el inicio del gobierno, como se manifestó en la toma de investidura del Premier, que se nos prometió una reforma y un compromiso frente a la seguridad ciudadana y frente a la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, pero hasta el momento absolutamente no sabemos nada, ¿no? Nos han tenido durante varios meses sacando algunas etiquetas, como el plan Compunche Perú, seguridad, como el plan Boluarte, como la interdicción aérea no letal, entre otras cosas, que no hay absolutamente nada, ¿no? Nada de nada. El país está en el limbo en materia de seguridad en estos momentos y es comprensible que muchos ciudadanos estén exigiendo a sus autoridades mayores penas punitivas que en la práctica tampoco van a resultar, porque las penas punitivas o mayor, digamos, poder punitivo, lo único que asegura es quizás en algunos contextos mejor sanción, pero no prevención del delito. Entonces también hay que preguntarle a los alcaldes cuánto se está invirtiendo en prevención del delito, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los chicos, niños, niñas y adolescentes que están en situación de alto riesgo, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con las poblaciones vulnerables que son víctimas del delito cotidianamente? Entonces, son preguntas que debería partir, por ejemplo, ¿no? del sector interior, en todo caso, que son los encargados llamados a hacer las estrategias, ¿no? Pero parece que la agenda, insisto, no necesariamente es la seguridad ciudadana. Frank, te agradezco mucho por habernos atendido, ha sido muy gentil, muy buenos días. Frank Casas, especialista en seguridad ciudadana, ha estado con nosotros. Muy buenos días.